Muy buenas noches. Pues bueno, pues a continuación voy a dar la que es la regularización del examen de la unidad número 4 de la materia de estadísticas inferenciales 1. Mi nombre es Jiménez López Giovanni y pues a darle, ¿no? Este, el primer tema que corresponde a la unidad 4 es lo que es la estimación de la pro- proporción de una población. Los objetivos en sí de este tema es entender lo que es la proporción muestral, que es la mejor estimación puntual de una proporción poblacional, utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. También el saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. La definición, pues, ¿qué es una estimación puntual? Es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Mm, la proporción muestral, o sea, P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, por lo que no es por lo que esta no está sesgada o es la más consistente en los estimadores que podría usarse. ¿Qué es un intervalo de confianza? Pues el intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimular el valor real de un parámetro de una población. Se abrevian con las siglas IC, que es intervalo de confianza. Está lo que es el nivel de confianza, que es la probabilidad de 1 menos alfa, que es de que el intervalo de confianza realmente se contenga en un parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimulación se repite en un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza, ¿no? Las opciones más comunes para un nivel de confianza son pues el 90 con un alfa de 10, 95 con un alfa de 0.005 o 99 con un alfa de 0.001, ¿no? Estos tres tipos de niveles de confianza son los más comunes que se usan en lo que es en la estadística. Aunque la opción más común es el 95%, que en este caso el alfa sería 0.05, ya que este provee un buen equilibrio entre la precisión que tiene, ya que este provee un equilibrio entre por precisiones. La interpretación de un intervalo de confianza, pues un ejemplo, 95% es la siguiente, la siguiente, la interpretación correcta tiene una confianza 95% de que el intervalo realmente contiene un valor verdadero proporcional de P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado o construimos los intervalos de confianza correctamente, el 95% de ellos incluirían que realmente que el valor de el valor proporcional de P, ¿no? Dice, el valor crítico en sí es un número de línea limítrofe que separa los estadísticos muestrales que tienen la mayor probabilidad de ocurrir, que no tienen que no tienen la probabilidad de ocurrir de aquello que no tiene la probabilidad de ocurrir. O cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimular una proporción poblacional. Ese es el valor crítico, ¿no? Dice, ahora sí lo que son los ejercicios. Pues nos dice que el ejercicio 32 dice que una población importante que enfrenta a los Estados Unidos es la gran cantidad de demandas de negligencias médicas y los gastos de estos generan un estudio que de 1268 demandas por negligencia médicas elegidas al azar, se descubrió que 856 de ellas se retiró o se rechazaron posteriormente, según los datos de Cigna Insurance Association de América. La primera pregunta nos dice que cuál es la mejor estimulación puntual de la
de la proporción de demanda para la negligencia médica que se retira o se rechaza. Pues la mejor estimación puntual es más que nada lo que es, ¿cómo se llama? Una simple división multiplicado por 100 para poder tener una mejor estimación puntual, que es básicamente, vamos a ver aquí, que es básicamente los 856 entre los 1200, que son las, así que es la muestra, la que se retiran o se rechazan, o las negligencias, entre la cantidad de la población, que son los 1228. Eso da un resultado de 0.06970. Eso lo multiplicamos por 100. Entonces nos dice que la mejor estimación es el 69.70%. Ahora lo otro nos dice que construyamos un intervalo de confianza de población de confianza de una población, de un intervalo de confianza del 99% para una población de demanda por negligencia médica que se retiran o se rechazan. Ahora nos piden que hagamos un intervalo de confianza con un 99%. Estos datos se sacan en Minitab. Nos seríamos aquí en estadísticas, si no estoy mal. En tamaños, ¿dónde era? No es proporción. Es en estimación. Nos pone una media normal. Está. No, nos seríamos por desviación estándar normal. No, ¿dónde era? Por ¿dónde demonios era? Bueno, se sacan en mitad. Entonces nos vamos a lo que es en nos da las estadísticas descriptivas, nos manda lo que es el N, el número de eventos, bueno, nos marca el tamaño de la población, los eventos que son 856, la muestra proporcional que son 0.6970 y nos da un intervalo de confianza de 0.66, 21 y de 0.7304. Ese es el intervalo de confianza que se tiene de las negligencias dentro de un intervalo de confianza del 99%. En el siguiente ejercicio nos da lo que es ¿cómo se llama? Estadística. Que como sea, el siguiente problema dice que los errores en entrevistas de trabajo. Dice: una encuesta realiza 150 ejecutivos. Realiza 150 ejecutivos. El 47% dijo que los errores más comunes de las entrevistas del trabajo consisten en tener un conocimiento escaso o nulo acerca de la compañía. Entonces dice que construimos un intervalo de confianza del 99% para la proporción de todos los altos ejecutivos que tienen la misma opinión. La pregunta ahora es posible que exactamente la mitad de todos los altos ejecutivos crean que el error más común en una entrevista de trabajo consiste en tener un conocimiento escaso o nulo de la compañía? ¿Por qué? Arrojando los datos a Minitab, nos da un margen alrededor de 0.0159
y con un intervalo de confianza de 0.36 y 0.3672 y 0.5811, ¿no? Entonces, como nos da un intervalo de confianza, ahora sí, por cierto, de 36% y de 58%, sí es posible que la mayoría de los ejecutivos crean que es más común que los entrevistadores tengan un conocimiento escaso de la compañía. ¿Por qué? Porque nos dan un intervalo de confianza de casi del 100% de que de que no tengan conocimiento de lo que es que no tengan conocimiento de la compañía. El siguiente problema nos dice sobre los nitrógenos en los neumáticos. Dice, una compañía reciente se diseñó para convencer que los dueños de los automóviles de que debían llenar sus neumáticos con nitrógeno en vez de aire, a un costo aproximado de $5 por neumático. Se supone que el nitrógeno tiene una ventaja de escape con una rapidez mucho menor que el aire, porque la presión ideal se puede mantener de manera más consistente. Antes de gastar grandes sumas de publicidad de nitrógeno, sería pertinente realizar una encuesta para determinar el porcentaje de dueños de automóviles que estarían dispuestos a pagar por el nitrógeno. ¿A cuántos dueños de automóviles elegidos al azar se debe costar? Supongamos que deseamos tener un nivel de confianza del 95% de que el porcentaje de la muestra están dentro de los 3 puntos porcentuales del porcentaje real de todos los dueños de automóviles que estarían dispuestos a pagar el nitrógeno. Pues continuando, ahora nos piden que calculemos el tamaño de muestra para ver para ver de entre para encontrar estarían dispuestos a pagar el nitrógeno. Pues en este caso tendremos que hacer con unos márgenes de del 90%, 95% y 99%. Entonces nos iríamos aquí Minitab, logramos lo que es estadísticas, potencia y tamaño de muestras. Nos vamos donde dice tamaño de muestras para estimación, seleccionamos lo que es proporción, hablamos una proporción que nos pide el 90%, que es el punto 90, que es el primero, y un error de estimación del punto 10, y nos pide que sea del 95%. Vamos a aceptar y ahí está. Entonces nos marca que tenemos que tener un tamaño de muestra de 65. Ahora si realizamos con lo siguiente, que sería del 95, vamos a comprobar. Entonces nomás acá sería de 95, una proporción de 95 con un intervalo de confianza de 0.5, igual con un intervalo de confianza con nivel de confianza de 95. Le vamos a aceptar y aceptar. Para tener un margen de error de 0.05 se requiere una muestra de 142, que es lo que muestra aquí. Entonces ahora si lo realizamos con el 99% con un margen de 0.001, nos va a arrojar que tenemos que tener un tamaño de muestra que son de 753. El otro ejercicio nos dice que el peso al nacer una muestra aleatoria simple del peso al nacer de Estados Unidos tiene una media de 3.433 gramos. La desviación estándar de todos los pesos al nacer es de 495 gramos.
nos pide que utilicemos un tamaño de muestra 75 para construir un intervalo de confianza de 95% para el peso medio de nacer Estados Unidos. Nos da un intervalo de confianza de 3.321 a 3.545 con la media de 343 con el número de pruebas, o en este caso de muestras, que sería 75. O en el siguiente inciso nos dice que con la misma media y con el mismo intervalo de confianza, pero ahora con una muestra de 75.000, quiere que nos dice que encontremos los intervalos de confianza, y los cuales nos da que son 3.429 y 3.436. Dice la siguiente inciso, nos dice que cuál de los dos intervalos de confianza anteriores es más ancho y por qué. Pues en sí el intervalo de confianza más ancho sería el inciso B. ¿Por qué? Porque este tiene una mayor cantidad de muestras. Porque porque es más, porque la cantidad de muestras es mucho más mayor a comparación del otro intervalo, ¿no? Eso sería todo el tema anterior. El siguiente tema que sigue es lo que es la estimación media poblacional de la desviación estándar desconocida. Pues cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza la descripción t-student, suponiendo que se cumple con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación portal para la media poblacional. La desviación t-student desarrollada por William Gores que era un empleo de cervecería surgió que necesitaba una descripción de que pudiera utilizarse unas muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitió la publicación de los resultados de su investigación, así que él publicó bajo un seudónimo como Students. También dice que luego los grados de libertad que nos dicen que es un conjunto de datos muestrales recolectados en número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de datos. El número de grados de libertad suele abreviarse con la letra GL. La otra de las propiedades de la distribución de Student es que la distribución de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. Esta tiene la misma forma campana simétrica con una distribución normal estándar, pero refleja una mayor variedad. La distribución de Student tiene una media de t igual a 0. La división estándar de la división de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia que la distribución normal estándar, que tiene una división estándar igual a 1, ¿no? Dice también otra que conforme al tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución de Student se acerca a una distribución normal estándar. Las lecciones entre distribución Z y T es que utilizando la distribución normal Z, la desviación estándar conocida por población es distribuida normalmente. La desviación estándar conocida y n tiene que ser mayor a 30. Utilizando la distribución normal de T, la desviación estándar conocida y la población distribuida son normales, y la distribución estándar desconocida tienen que ser mayor a 30. Ahora sí, los ejercicios son estos. Dice el costo hospital, el 95% de confianza, n es igual a 20, la media es igual a 9004 y la desviación estándar es a 569 según los datos del costo hospitalario para las víctimas de choques de automóviles que han usado cinturones de seguridad, Departamento de Transporte de Estados Unidos. Entonces, con ese intervalo de confianza nos piden que calculemos los intervalos de confianza con los datos que nos dan. Entonces,
Al realizar eso, estadística básica, esto demuestra, ajá, datos resumidos, tenemos lo que es el número de muestras, el tamaño de las muestras, que son 20, la media de la muestra, que son 904, y la desviación estándar, que son 569. Damos opciones con nivel de 95, le vamos a aceptar y aceptar. Así es. Entonces aquí en Minitab nos arroja los intervalos de confianza, que van a estar entre 8738 y 9270. Ese es el intervalo de confianza para, según los datos de departamentos que las víctimas de choque, los víctimas de choques automovilísticos que usan los cinturones de seguridad, ¿no? La otra es la que es la acupuntura para migrañas. Según un estudio realizado para probar la eficiencia de la acupuntura para tratar la migraña, 142 sujetos fueron tratados con acupuntura, mientras 80 recibieron tratamiento simulado. El número de ataques de migraña por grupo de tratamientos con acupuntura tuvo una media de 1.8 y una desviación estándar de 1.4. El número de ataques con migrañas en grupo de tratamiento simulado tuvo una media de 1.6 y una media y una desviación de 1.2. Entonces, o sea, pasando los datos a Minitab, se tuvo los siguientes intervalos de confianza que están entre 1.568 y 2.032 en lo que es el tratamiento con acupuntura. Las personas tratadas con acupuntura. También se construyó un intervalo de confianza del 95% igual, pero ahora con personas tratadas con tratamiento simulado. Entonces se tuvo un intervalo de confianza 1.33 y 1.86. Ahora dice que comparemos los dos intervalos de confianza. Sugieren que los resultados acerca de la eficiencia de ¿qué sugieren los resultados acerca de la eficiencia de la acupuntura? La eficiencia pues en pocas palabras, la eficiencia de la acupuntura es mucho mejor ya que la del tratamiento simulado. ¿Por qué? Porque se tiene un intervalo de confianza mucho más, ahora sí, confiable que la simulada. ¿Por qué? Porque ahora sí el rango o el intervalo es mucho más grande, más confiable o más seguro que en el intervalo de la simulación, que es más pequeña. No hay mucha precisión en ese tipo de tratamiento, ¿no? El siguiente tema es la estimación de varianza poblacional. La distribución de probabilidad de chi cuadrada sirve para construir la estimulación de intervalos de confianza para la desviación estándar de una varianza poblacional. Para la distribución de chi cuadrada se utilizan los siguientes criterios para los grados de libertad. La grado de libertad n igual a 1. Las propiedades de chi cuadrada es 1. La distribución de chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y estándar. Conforme aumenta el número de los grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser ceros o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad es dado por g igual a n-1. Conforme aumenten el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Definiciones. La varianza muestral o S cuadrada es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional cuadrada. Si los valores de S cuadrada tienen una de la distribución estándar tienden a producir errores más pequeños por una varianza poblacional,
porque las medias de las varianzas son insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la varianza poblacional, aun cuando este es una estimación sesgada. Si el tamaño de muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar muestral como una estimación de la desviación estándar poblacional razonablemente bueno, aunque la desviación estándar muestral es una estimación sesgada según con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar poblacional. Entonces, nos dan ahora sí acá lo que es los pesos a nacer, un estudio de los efectos que tienen sobre los bebés el consumo de cocaína durante el embarazo. Se obtuvieron los siguientes datos muestrales de peso al nacer: número de muestras de 190 con una media de 270 gramos y una desviación estándar de 645 gramos. Nos dice que utilizamos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de todos los pesos al nacer de los hijos de mujeres que consumieron cocaína durante el embarazo. Con base al resultado, parece que la desviación estándar diferente de la desviación estándar de 696 gramos de los pesos al nacer de los hijos con mujeres que no consumieron cocaína durante el embarazo. Entonces, llevando los datos a Minitab, entonces para poder conocer los intervalos de confianza de los datos que nos estaba arrojando, nos iríamos aquí a Minitab, nos iríamos a estadísticas básicas, a una varianza. Entonces acá entonces calculemos lo que es la desviación estándar de la muestra. Tenemos el tamaño de la muestra, que son 190, y tenemos la desviación estándar, que son 645 gramos. Entonces y nos pide que sea el intervalo de confianza de 95%. Lo vamos a aceptar, y entonces nos arroja que nos arroja que nos arroja lo siguiente, que nos dice que nos arroja lo que es el número de muestras, la división estándar y el intervalo de confianza de chi cuadrada, que está en 586 y 717. Este es los intervalos de confianza de un 95%. Ahora si lo hacemos lo otro con los mismos datos, pero ahora con una desviación estándar de 696 de peso, con el peso de los niños al nacer con mujeres que no consumieron cocaína, nos daría un intervalo de confianza de, ahora son 696 si no estoy mal, la edición estándar. Le damos a aceptar. Pum. Nos da un intervalo de confianza de 632 y 774, ¿no? Que es la que se encuentra, la que tenemos aquí. Ahora dice pues en sí los intervalos de confianza, o se llama son diferentes, eso sí, tiene diferencia, variación. Los intervalos de confianza es más factible o más confiable de que los pesos del hijo al nacer
este que los efectos de los pesos del bebé con personas que consumieron cocaína sean mucho menos probables que sean más probables que a las personas que no consumieron así cocaína, no afecte tanto el peso de los bebés, ¿no? Es lo que nos arroja los resultados de aquí. El siguiente punto nos dice que los pulsos de los hombres, el conjunto de los datos 1 del apéndice B incluyen 40 pulsos de hombres, los cuales tienen una media de 69.4 latidos por segundo y una desviación estándar de 11.3. El conjunto de datos también incluyen 40 pulsos de mujeres, que también tienen una media de 76.3 latidos por minuto y una desviación estándar de 12.5. Entonces ambos les calculamos los intervalos de confianza, pero con 99%, y nos da que el intervalo de confianza en los hombres es de 10 a 13 y el de las mujeres de 11 a 14.4. Comparando la variación de los pulsos entre mujeres y hombres, sí hay una ligera diferencia de casi una unidad. Esto debido a que las desviaciones estándares son muy diferentes. Bueno, los datos, de hecho, tanto la desviación estándar como las medias son muy diferentes. ¿Cómo se llama? Y por eso hace que haya una diferencia de una unidad. ¿Cómo se llama? De una unidad. Hay una diferencia entre los intervalos de confianza de una unidad, ¿no? Que prácticamente no es mucho la diferencia. Bueno, no es mucho la diferencia que hay. El siguiente punto es el consumo de energía, de electricidad. Consumo de energía de una casa se remite el conjunto de datos 12 del apéndice B. Utiliza las estadísticas muestrales de consumo de energía para construir un intervalo de confianza de 99 para la desviación estándar de las cantidades de consumo de energía. Entonces, para esto no puse los datos aquí, pero a ver, si no estoy mal, aquí los tengo en este archivo, a ver si aparecen. No está. No está aquí. Para poder obtener todos estos resultados se tengo que ver, de los datos del tal apéndice. Si no estoy mal, son 48 datos. Se le sacó la desviación estándar y los datos que se requieren, lo que es la media y la desviación estándar. Se calcularon, a través de Minitab, y entonces se tuvo que el intervalo de confianza, el consumo de energía con un nivel de los intervalos de confianza del 99% para una desviación estándar usando check cuadrada es de 545 y 935. Ese es el intervalo de confianza que hay dentro del el consumo de energía, de la cantidad de consumo de energía, ¿no? En este caso de este ejercicio. El siguiente tema es la prueba de hipótesis. Pues primero hablaríamos lo que es
lo que son las definiciones, tendríamos lo que es una hipótesis. Pues una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de la propiedad de una población. La prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de la propiedad de una población, ¿no? La otra regla de un evento inusual para una estimación intervaleral, para la estadística diferencial, es si cuanto un supuesto determinado, la propiedad de un evento observado es particular muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, o que se denota con HO, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en sentido de que suponemos que es un verdadero, que llegamos a una conclusión de rechazo o no. O sea, la hipótesis nula también es la expresión simbólica de un parámetro igual a un valor fijo que se somete a una consideración. La hipótesis alternativa, que se denota con la letra H1 o HA, es la afirmación del parámetro que tiene un valor que de alguna manera es diferente a la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplearse con un simbolismo de menor igual, mayor igual, o bien un diferente igual. La hipótesis alterna es la expresión simbólica que contiene la igualdad. Dice, los métodos de pruebas de hipótesis es la región crítica o región de rechazo, es el conjunto de todos los valores estadísticos de prueba que puedan provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia es la probabilidad de que el estadístico de pruebas caigan en una región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de pruebas cae en una región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadero. El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula y de la distribución muestral que se aplique el nivel de significancia de alfa. El valor de P es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que presenta los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores de P pueden calcularse después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Los tipos de prueba pues son de dos colas, usando la hipótesis alterna, que sea diferente igual, cuanto es para la prueba de dos colas, que la región crítica se encuentra en las dos regiones, o sea, las colas extremas bajo la curva. La prueba de cola izquierda es cuanto se usa una alternativa menor a la prueba de cola izquierda. Es cuando se usa el signo en la hipótesis alterna menor al valor que se tiene. Esta región crítica se encuentra en la región extrema de la izquierda bajo la curva. La prueba de la cola derecha es cuando se usa el símbolo de H1, o sea, hipótesis alterna mayor. Esta región crítica se encuentra en la región extrema derecho bajo la curva, ¿no? Que son los tres que se encuentran acá en el dibujo. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere una prueba directamente de la hipótesis nula, de manera que
Nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión: la decisión de rechazar o no rechazar una hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor de P de prueba de hipótesis con un método tradicional o un método clásico. No obstante, en ocasiones las decisiones pueden basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método de valor de P ha aumentado, junto con la inclusión del valor de P en los resultados de programas de cómputo. Métodos de valor de P: si el valor de P es mayor a alfa, se rechaza H0. Si el valor de P es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Errores más comunes en las pruebas de hipótesis: el primer error es que de rechazar una hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de error tipo 1. Un error tipo 2, el error tipo 2 es el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta. De rechazar una hipótesis nula falsa se calcula utilizando el nivel de significancia de alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa del valor, considerando como verdadero la hipótesis nula. Nos mandan 3 ejercicios de este tema, y es más que nada sobre pensamiento crítico, ¿no? Dice la prueba de hipótesis: al informar sobre, es el primer problema. Al informar sobre una encuesta 61.647 personas de la revista Elle afirmó que solo el 20% de los jefes son buenos comunicadores. Se realizó un cálculo sin realizar cálculos formales. Parece que los resultados muestrales sustentan la afirmación de que al menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. ¿Qué concluye después de saber los resultados? ¿Qué concluye después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por internet de personas que eligieron no responder? Pues viendo así, ahora sí, el 20% de los 6.642 personas son 12.330, lo cual es muy probable que menos del 50% de las personas crean que los jefes sean buenos comunicadores, pero pues en sí tampoco es del todo confiable dicha hipótesis. ¿Por qué? Porque a veces estas encuestas no son que se realizan así por internet o que se realizan así por internet no son de todo de fiar, ya que muchas personas no toman decisiones conscientes, por así decirlo, en ese momento, y no son válidas no es que no sean válidas, no son del todas confiables dichas encuestas, ¿no? El siguiente inciso es la interpretación de valor de P. Cuando termine el ensayo del clínico del método XOR para la selección de género, se llevó a cabo una prueba formal de hipótesis con la hipótesis alternativa de P mayor a 0.5, que corresponde a la afirmación del método XOR. Aumentar la probabilidad de tener niñas de manera que la proporción de las niñas es mayor a 0.05. Si usted fuera responsable de desarrollar el método XOR y quisiera demostrar que su eficiencia, ¿de cuál de los siguientes valores preferiría y por qué? Pues el valor que de manera personal tomaría sería el 0.95, porque ya que esta cumple con todas las alternativas, ya que esta cumple
con las características, no es que cumpla con las estadísticas, sino como ya que cumple con los, ya que se cumple con los requisitos, ¿no? Ya que cumple con los requisitos esenciales para realizar dichos estudios. Como debe si no cumple, ya que se cumple porque es un requisito esencial o primordial para poder tener un intervalo de confianza o para poder sacar otros resultados. El 95% siempre es ahora sí el ideal, ya para que estar dentro de un estándar, por así decirlo, porque si agarramos el 99%, el 99.9% sería irse casi al extremo, decir, sabes qué, que sea casi 100% seguro, pero pues de antemano sabemos que no todo es seguro, así que siempre se toma lo que es un 95%. Dice, la otra es los cinturones de seguridad, la afirmación de que más del 75% de los adultos usan siempre el cinturón de seguridad de un asiento delantero. Una encuesta Harris se aplicó a 100.102 adultos, reveló que 830 dicen que siempre usan el cinturón de seguridad en los asientos delanteros. Entonces, para poder calcular Z, nos da que es 0.8.01. Este del todo siento que está mal. Y entonces, esto quiere decir que dicha encuesta, en sí no es del todo confiable. Es lo que nos afirma lo que es esta parte del ejercicio, ¿no? El siguiente tema es lo que es la prueba de una afirmación con respecto a una proporción, o la que es la proporción de prueba de hipótesis. El objetivo en sí es someter una prueba de una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando el método formal para la prueba de hipótesis. El ejercicio en sí, que se habla sobre lo que es la trampa en las bombas de gasolina. Entonces, en el ejercicio lo que haríamos, lo que es en la parte, lo que es en trampas en las bombas de gasolina, nos dice que cuando se examinó en exactitud las bombas de gasolinas en Michigan, dice, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y se encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas para desechar 5 galones, y que 5.686 bombas eran precisas. Nos dice que utilice el nivel de nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba a la afirmación que representa de un representante de la industria de que menos del 20% de las bombas de gasolina de Michigan son imprecisas. Después de la perspectiva del consumidor, se trata de una tasa suficientemente baja. Con esto se determina que menos del 20% de las bombas son cosas más imprecisas. Eso sería el resultado, ¿no? Bueno, la afirmación, por así decirlo. Entonces, para poder calcular esto o poder llegar a esta respuesta, tendremos que ir a Minitab, aquí en estadística básica, a una proporción, datos resumidos, se tiene el número de, tentamos para acá para poder ver los datos. Estadísticas básicas, una proporción,
El número de ensayos pues es prácticamente la suma entre 1299 más 5686. A ver, vamos a la calculadora, ¿cuánto nos da? Habíamos dicho que era entonces habíamos dicho que son 1229 más, en este caso es más 5686, 5686, le damos enter, nos dice que son 6985. Entonces nos dicen que el número de ensayos son 6985. Con los eventos en este caso son 1299. ¿Por qué? Porque son porque nos pide que calculemos, que realicemos una, pero que hagamos el estudio, o nos pide que calculemos o que afirmemos de que que las bombas son cosas de todo confiables, ¿no? En relación a la hipótesis, como es la proporción hipotética, en este caso serían 20, que es el 20% de aquí. Nos damos las opciones con un nivel de significancia del 0.01, en este caso son 99. Nos pide que sea menor, o sea, nos pide que sea de todo nivel de confianza menor al punto 20. En este caso le ponemos aceptar y aceptar y voilà. Ok, pues prácticamente los resultados que arroja Minitab son los que ya copié y pegué aquí en la presentación, y pues ahora sí lo que sí es interpretar, ¿no? Entonces, para poder aceptar la hipótesis nula, aquí hay de dos formas. Es a través de la muestra de P, o en este caso el valor de P, o de la proporción, o el valor de P, o sea, del nivel de significancia. Entonces, si a través de la muestra proporcional P, para poder aceptar la hipótesis nula, tiene que ser igual a 0.2, o en este caso un poco mayor. Y como la hipótesis nula nos dice que tiene que ser igual a 0.2 en la muestra proporcionada a .1859, eso quiere decir que al menos 20, que eso quiere decir que el 20% de las bombas sí son imprecisas. La otra forma también es que el valor de P tiene que ser igual a 0.01, pero en este caso nos dio 0.02, ¿no? Es lo que nos arroja nos arroja la prueba de hipótesis, ¿no? La siguiente prueba, o el siguiente ejercicio nos dice la predicción del sexo del bebé. En esta sección incluye una prueba de hipótesis sobre que mujeres embarazadas y su capacidad de predecir de manera correcta el sexo del bebé es en el mismo bebé. Ese es un ejemplo del ejercicio de uno de los ejercicios que parte del libro, ¿no? Ahora, continuando con el ejercicio, el mismo estudio, o sea, de 59 mujeres embarazadas tenían 12 años de escolaridad o menos, y se informó que el 43% de ellas predijeron de manera correcta el sexo de su bebé.
utilizando un nivel de confianza del 0.05 para someter una prueba de información de que las mujeres no tienen la habilidad de predecir el sexo CB y que los resultados no difieren significativamente de que se esperarían por azar, que concluyen. Ahora, en este caso, se metió ahora sí, como se llama, Amenitap, el ejercicio, le vamos a Amenitap, control E, y nos iremos acá. Dicen los ratos resumidos, el número de eventos pues son 59, ya que son las 59 el número de el número de ensayos son 59. Ahora nos dicen que, si no estoy mal, el 43% de ellas afirmó que su bebé, o predijo el sexo de su bebé. Entonces el 43% de las 59 personas, o de las 59 mujeres que predijeron el sexo de bebé, son realmente 25. Ahora sí, realicemos una hipótesis con del 0.43%, si no estoy mal. Ok, ahora nos dice que pongamos a prueba de que las mujeres no tienen la habilidad de predecir el sexo de su bebé. Entonces quiere decir que para poder saber, o para poder someter esta a una hipótesis, entonces tenemos que decir que para poder, aceptar la hipótesis nula, tiene que ser cosa se llama mayor, no tiene que ser menor a 43.3, tiene que ser igual o mayor a 43% para poder aceptar la hipótesis nula. Entonces aquí yo me equivoqué al momento de realizar el trabajo, porque esto está mal, entonces tenemos que calcularlo aquí otra vez. Entonces tenemos que dar opciones. Tiene que ser menor a 43. Estamos bien. Con un intervalo de confianza de ¿cuánto? Del 95, del 0.05, intervalo de nivel de significancia, perdón. Intervalo de confianza me queda ahí. Del 95. Le ponemos aceptar y aceptar. ¿Dónde estamos? 59, aquí me equivoqué. Entonces este es 25. Son 25, no 59. Vamos a aceptar. Ok, ahí está. Entonces, como ahora sí que están los resultados correctos, ¿no? Entonces tiene el número de eventos, que son 50, el número de muestra, que son 59, los eventos, que son 25, la muestra proporcional es 42.37 y el límite superior es del 95% para la proporción para P es de 53.90. Entonces, entonces en este caso, para poder afirmar de que las mujeres sí con esa escolaridad pueden predecir, tienen la habilidad de predecir, no tienen la habilidad de predecir el sexo de su bebé, entonces tiene que ser igual a 43 o menor a 43. Tiene que ser mayor o igual a 43, mayor o igual a 43 para poder aceptar la hipótesis nula. Pero o de lo contrario se tenía que aceptar la hipótesis alterna, ¿no? Pues en este caso, como se puede ver, P tiene que ser igual a 0.05 y en este caso el valor de P me dio 0.516. Quiere decir que las mujeres no tienen la habilidad
de predecir lo que es el sexo de su bebé. El siguiente ejercicio nos dice que, ¿cómo se llama? Nos dice que una encuesta de 61.647 personas, incluyendo varias preguntas acerca de relación del trabajo, el 26% de los sujetos reportaron que el jefe les gritaban a los empleados, utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba esta afirmación de que más de un cuarto de las personas afirman que sus jefes gritan a los empleados. Nos preguntan cómo se vería afectada la conclusión después de saber de que se trata de una encuesta de airmsnbc.com que respondieran los usuarios de internet de manera voluntaria. Entonces vamos a editar otra vez, control E, nos deberíamos tratar resumidos. Entonces el número de ensayos son 61.647. Ahora 61.647 por el 26%, 61.647 por 61.647 por 0.26%, en este caso nos da que son 16.028. Entonces son los números de eventos, que en este caso son las personas que afirman que los jefes gritan, que los jefes les han gritado, son gritones, palabras. A ver. Entonces le damos en la prueba de hipótesis, ese es 0.26, que es lo que nos marca ahí. Entonces nos necesita que es 0.26 opciones más, en este caso tiene que ser mayor a, aquí no es, ¿dónde estás? ¿Cómo diablos puedo meter aquí otra vez? Entonces nos iríamos a mitad. Nos pide un nivel de confianza cuando nos pide aquí igual del 95%, está bien ahí. El 95% nos dice que tiene que ser exacta. 95% tiene que ser mayor a eso, aceptar, pum, ahí está. Entonces los resultados que nos marcan pues son prácticamente los que tengo aquí, que es hipótesis null, que es la estadística descriptiva, límite inferior, que tiene que ser mayor a 95%, nos dice que 0.25, la muestra proporcional son de 25.99, para entre los 26. Aquí están los eventos, que son 16.028. 16.028, voy, permíteme. La prueba de hipótesis, aquí está la prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula tiene que ser a 0.26, o la hipótesis alterna tiene que ser mayor a 0.26, ¿no? Entonces el P es 0.0502. entonces nos dicen
Esta prueba logró afirmar que en efecto que más del que afirmar que más del 26% de los jefes le gritan a sus empleados. En este caso se rechaza la hipótesis nula, ya que tiene que ser, ¿cómo se llama? Igual, pero si es mayor que ¿cómo se llama? Eso quiere decir que, ¿cómo se llama? Esto nos dice que en efecto sí, ¿cómo se llama? Que la mayoría de los jefes sí le gritan a los empleados, ¿no? El siguiente tema es lo que es la prueba de una afirmación respecto a una media con una desviación estándar conocida. El objetivo en sí es someter a prueba la afirmación sobre las medias poblacionales con una desviación estándar conocida mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es el conocimiento de la desviación estándar. El tamaño de muestra tiene que ser mayor a 30. Si el tamaño de muestra es menor a 30, los datos no cumplen con las condiciones de la normalidad. El primer ejercicio que nos manda es el conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos y se hace un conteo de glóbulos rojos de sangre cada persona, o sea, en glóbulos por microlitro. La media muestral es 5.23, la desviación estándar poblacional de un conteo de glóbulos rojos es 0.54. Utilizando un nivel de significancia 0.01 para someter la prueba, la afirmación de que la muestra proviene de una población con una media menor que 5.4, que es un valor que a menudo se utiliza como un límite superior para un rango de valores normales. La pregunta es, ¿qué sugieren los resultados sobre el grupo de muestras? Nos iremos aquí, mitad. Si no estoy mal, controlé, a ver, controlé, no, es en estadísticas, datos básicos, pero ahora, datos básicos. Es aquí en este caso. Entonces la primera nos dice que el tamaño de la muestra en este caso son 50 en el tab. Entonces nos vemos aquí en nos iremos aquí a ver de estadísticas, nos iremos aquí a estadísticas básicas, nos iremos Z de una muestra, nos iremos en datos resumidos. Entonces el tamaño de la muestra, que son 50, la media de la muestra, que son, si no estoy mal, 5.23, la desviación estándar conocida, en este caso 0.54. Entonces realizamos la hipótesis y dice una media hipotética que es de 5.4 con intervalo de confianza del 99, en este caso que es el 99%. Nos pide que la media tiene que ser menor a 5.4, en este caso si la media tiene que ser menor a la media hipotética, le vamos a aceptar. Y aquí está, prácticamente nos refieren los mismos datos. Entonces el valor de P es 0.01,
Entonces el valor de P tiene que ser igual a, pues se llama, a 0.01 o menor que eso, pero en este caso nos da un valor de P a 0.013. Eso quiere decir que en este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que el nivel de significa que los límites superiores por un rango que esto quiere decir que para afirmar que la media de estos de el conteo de glóbulos rojos sea igual o mayor a 5.04 no es factible, ya que la media tiende a estar a menos de 5.4, lo cual es lo cual en este caso acepta lo que es la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en este caso, ¿no? En el siguiente ejercicio nos habla sobre lo que es el total de la basura, el total de los pesos individuales de la basura desechas por 62 hogares. Una semana tiene una media de 27.443 libras según el conjunto de datos 22 del apéndice B. Ahora, supongamos que esta tiene una división estándar de peso es de 12.484 libras, utilizando un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de afirmación de que la población de hogares tiene una media menor a 30 libras, que es la cantidad máxima que podemos manejar actualmente en la emisión de desperdicios. ¿Hay alguna razón para preocuparse? Entonces nos iríamos a Minitab igual, haríamos control E y datos sumidos, el tamaño de la muestra, si no estoy mal son 62 hogares. Me dicen la media de la muestra, que en este caso 27.443. La división estándar conocida, que son 12.458. La media hipotética nos dice que tiene que ser 30, menor a 30, con nivel de significancia, si no estoy mal, del 95%. Vamos al 95%. Entonces la media hipotética tiene que ser menor que 30. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces nos arrojan los siguientes resultados. Nos dice que en este caso el valor de P había sido 0.05 y entonces aquí nos deja un valor de P de 0.053. entonces la hipótesis nula tiene que ser igual o mayor a 30 y en este caso la hipótesis alterna tiene que ser menor o igual a 30. Entonces en este caso se acepta la hipótesis nula. Esto quiere decir que los hogares tienden a tener tienden a tirar una cantidad de basura de menor a 30 libras. Esto quiere decir no hay que preocuparse porque la media la media de la cantidad de basuras que tiran los 62 hogares es menor a 30, así que no hay que preocuparse de todo, ¿no? En este caso, pues como hemos dicho, aquí se rechaza lo que es la hipótesis, se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis nula para en este ejercicio, ¿no? El siguiente ejercicio es sobre excesos de velocidad en California. Dice,
A continuación se presentan las velocidades registradas en millas sobre horas de automóviles que viajan en la sección de la carretera 405 en Los Ángeles, elegidos al azar. En esa parte de la carretera hay un letrero que indica una velocidad máxima de 65 millas sobre hora. Supongamos que la desviación estándar de la velocidad es 5.7, utilizando el nivel de significancia 0.1, someter a prueba la afirmación de que la muestra proviene de una población con una media mayor a 0.65 millas sobre hora. Entonces, si tienen estos datos, que son 20 números de datos, se metieron a Minitab los 20 datos, y con ellos se calculó lo que es la media, la división estándar, para poder realizarle, para poder obtener los datos para calcular, para poder llevarlo a la hipótesis, ¿no? Entonces controlé, entonces los números de datos son 20 si no estoy mal. La división estándar es 5.41. La media de la muestra son 68.80. Ahí está la división estándar conocida, en este caso son 5.41. Y nos dice que la media hipotética nos dice que es de 65, que es la que nos da el problema. Y nos dice que tiene que ser mayor, no igual, mayor. Entonces, con una media mayor a 65, le podemos aceptar. Dice que el nivel de significancia es 0.01, en este caso es de 99. Le ponemos aceptar, y aquí está. Entonces, que en este caso si se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la media de ese grupo de datos está mayor a 65. Esa es una. La otra es de que el valor de P es 0.01, y entonces el valor de P es 0.01 y el valor de significancia que teníamos que encontrar, o para poder aceptar esa hipótesis nula, tiene que ser igual a 0.01. Así que en este problema se acepta la hipótesis nula. Esto ya que como se dice, ya que la velocidad es mayor a la media, ya que la velocidad media es mayor a 65 millas sobre hora. La siguiente prueba, o el siguiente tema, habla sobre lo que es la prueba de afirmación respecto a una media desconocida. Se somete a una prueba de afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la división estándar, mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: que el tamaño de muestra sea menor a 30. Si este caso es menor a 30, si los datos no cumplen con las condiciones de normalidad, ¿no? En este caso, la maña. En este caso, para poder calcular los datos que nos dan, nos iríamos a Minitab, nos iríamos acá en lo que es estadísticas básicas, nos iríamos a
estadísticas básicas, lo que es en la de texto en una muestra. Entonces nos dice que el tamaño de muestra son 40. La media, si no son más, son 3 libras. La media de la muestra 3. La desviación estándar son 4.9 libras. 4.9 libras. El nivel de relación de hipótesis, pues la medida hipotética tiene que ser 0, con nivel de significancia del 99%. Bueno, vamos a decir que es 0.01, en este caso vemos que es 99%. Entonces tiene que ser mayor a 0. La afirmación tiene que ser, la media tiene que ser mayor, la media hipotética tiene que ser mayor a 0. Entonces la media tiene que, en este caso la media hipotética tiene que ser mayor a 0, la media tiene que ser 0, lo vamos a aceptar, y aceptar. ¡Bum! En este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta ¿qué se llama? La hipótesis alterna, porque esto quiere decir que la cosa dieta tiene una buena significancia. Es eficaz, si es una dieta eficaz, por así decirlo, porque el valor de P es 0. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna. ¿Por qué? Porque como P tiene que ser igual a 0.01 y este es 0, la hipótesis no cumple y no se acepta la hipótesis nula, pero se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En este caso, debido a que la dieta no es del todo eficaz y la dieta no tiene por si no tiene esta dieta no tiene la dieta no tiene una significancia práctica, ¿no? Con simplemente de hecho de que esta no es eficaz, ya que la pérdida de peso no es mayor a 0. Es muy escaso la pérdida de peso, ¿no? El siguiente ejercicio nos dice que lo que son las emisiones de automóviles es el conjunto de datos del 16 del apéndice B, incluye una media de estimación de gases de inversión de 32 automóviles, que en este caso sería N. La muestra tiene una media de 7.78, una división estándar de 1.8. La cantidad se medía en toneladas por año expresadas como equivalente de CO2. Utiliza un nivel de confianza 0.5 para someter a la prueba de afirmación que todos los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero 0.8 de 8 toneladas. Vamos a control E, nos vamos a quedar todos resumidos, nos vamos al tamaño de muestra que son 32 en este caso, nos vamos a la media de la muestra que son, si no estoy mal, 7.78 toneladas. 7.78 toneladas, la división estándar es de 1.08. Realizar una hipótesis, la media hipotética tiene que ser 8. Opciones: nivel de confianza del 95%, que en este caso es del nivel de significancia 0.05, pero en este caso tiene que ser 95. Y nos piden, y la media hipotética tiene que ser igual
tiene que ser igual a, ¿cómo se llama? Igual a 8, ya que si es diferente, esto quiere decir que las emisiones de gases de invernadero no, ¿cómo se llama? No está dentro, el 8 no está dentro, no estaría dentro de la media, por así decirlo. Entonces, aquí están los resultados, prácticamente son los mismos que tengo, que están aquí, que se calcularon con respecto a los que tengo acá en la presentación. Y entonces, ahora sí, ahora va la interpretación, ¿no? Dice, ya que utilizamos el nivel de significancia 0.5 para someter a prueba la afirmación que todos los automóviles tienen una emisión media de gas de invernadero de 8. Eso quiere decir que para poder afirmar de que todas las emisiones de gas están dentro de 8, esto quiere decir que mu tiene que ser igual a 8, ya que si es diferente de 8, eso quiere decir que no todos los gases tienen una emisión de gas de 8. En este caso, el valor de P era 0.005 y el valor de P que realizó la prueba es 0.258. En esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque la media no es igual, porque la media de la emisión de gases de invernadero no es igual a 8, ya que este es diferente de 8. ¿Ya? Ese es en ese ejercicio. En el siguiente ejercicio es la prueba de cientos de niños para bebé. Dice, la National Highway Traffic Safety Administration realizó una prueba de choques con asientos de automóviles para niños. A continuación se presentan los resultados de dicha prueba, con las medias dadas de hits, unidades estándar llamadas así como C-Class Head Injury Conditions. La norma de seguridad establece que la media de hits debe ser menor a 1000 hits, utilizando el nivel de significancia 0.1 para someter la prueba. La afirmación de que la muestra podía una población con una media menor a 1000 hits. Los resultados siguientes son todos los asientos automóviles para niños que cumplen con el tamaño requerido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Para poder aplicarlo ahora sí la prueba de afirmación con respecto a una media desconocida, no cumple con los tamaños requeridos. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra tiene que ser mayor a 30, y en este caso, como nomás se tienen 6 datos, 6, 7 datos, 3, 4, 6 datos y son menores a 30, esto no cumple con las condiciones de normalidad. O sea, estas no son lo suficientemente, los datos no son lo suficientes para poder llevar la prueba de hipótesis. El siguiente tema es la prueba de afirmación con respecto a una desviación tanto de una varianza. El objetivo es someter a una prueba una afirmación con respecto a la desviación estándar poblacional o una varianza poblacional, utilizando el método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: es la muestra tiene que ser una muestra aleatoria simple, la población tiene una desviación y que la población tiene una distribución normal. En este caso, la calificación de exámenes de estadísticas. Los exámenes de un grupo de estadísticas del autor tienen las calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes, cada una desviación estándar de 9.3. Utilicé un nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba de afirmación de que este grupo tiene una menos variación que otros grupos anteriores. Una desviación estándar menor sugiere que este tipo de grupos le fue mejor. Entonces nos seguimos en Minitab. 14,
tenemos estadísticas básicas, estadísticas de estudio de una muestra. ¿Dónde sería? Entonces nos seríamos aquí a Minitab, nos seríamos a estadísticas básicas, estadísticas básicas, nos seríamos a lo que es la varianza, nos seríamos aquí que está. Entonces nos dice que el tamaño de muestra, que en este caso son 27 alumnos, nos dice con una desviación estándar 9.3. Tenemos que realizar una prueba de hipótesis, en liberación hipotética nos daríamos el valor es de, si no estoy mal, 14.1. 14.1 opciones. El nivel de confianza nos pide 99. Entonces nos pide que una prueba que el grupo tiene menos variación que los grupos anteriores. En este caso tiene que ser menor. En este caso tiene que ser menor a 0.14. Le podemos aceptar. ¡Chachán! Nos vamos a la presentación, a ver, ahí está. En este caso, el valor de P tiene que ser igual a 0.01 para que se acepte la hipótesis nula. Entonces nos dice que el valor de la varianza o la desviación estándar tiene que ser menor a 14.1, ¿no? Entonces que ser igual a 14.1, ya que si se tiene un valor menor a 14.1, entonces se rechazaría la hipótesis nula, y pues aceptar la hipótesis alterna. En este caso, viéndolo aquí, ya una vez saca los resultados, se ve que el valor de la desviación estándar es igual a 13.58, eso quiere decir que es menor a 14.1. Entonces por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces sugiere que este último grupo no le fue de todo bien, porque en el grupo anterior le fue un poco mejor, ya que tuvo mejores resultados a comparación del grupo actual en el que se calculó esto, ¿no? En lo que se calcularon en las que se sometieron estas pruebas. El siguiente ejercicio es suplemento vitamínicos y peso nacer. A continuación se presenta el peso nacer en kilogramos de los hijos varones de madres que recibieron un complemento vitamínico especial según los datos de New York State del departamento de Health. Somete a prueba la afirmación de que la muestra proviene de una población con una desviación estándar de 0.470 kilogramos y que la división estándar del peso de los valores generalmente es al nacer. Dice utiliza un nivel de significancia 0.05. Parece que el complemento vitamínico afecta a la variación entre los pesos al nacer. Entonces nos dan este grupo de datos, los sometemos para poder encontrar así lo que es la media en la división estándar y y poder así aplicar lo que es la hipótesis, ¿no? Entonces nos iremos a control M
el tamaño de la muestra, que en este caso serían 16, la desviación estándar de la muestra, que serían 0.657, la hipótesis para realizar la desviación estándar hipotética nos dice que es de 0.470 con un nivel de significancia de 95%, de 0.05, en este caso era 95. Entonces nos dice que tiene que ser igual, o sea, no tiene que ser mayor o tiene que ser igual. Y entonces nos vamos acá, entonces la desviación hipotética tiene que ser igual a la desviación estándar. Le ponemos aceptar y aceptar. Nos arroja los siguientes resultados, ¿no? En este caso el valor de P habíamos dicho que será 0.05 y no de 0.29. Esto quiere decir que no se llegó al nivel de significancia que ocupamos. Entonces en este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya que ahora sí la desviación, ya que la desviación estándar es diferente a 47. Eso quiere decir que que este peso por lo general al nacer no son todos iguales, son muy diferentes. Para este problema, como voy a repetir, en este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este sería el último ejercicio de la unidad de la unidad número 4. De mi parte sería todo y buenas noches.